buenas noches para todos. Esto es Antibíblico, el único programa que te dice lo que la Biblia enseña. Estamos tratando de concientizarlo a cada uno de ustedes, cómo podemos conducirnos en la palabra de Dios. Que les habla es Alexander Evangelista. Nos va a conseguir en todas las redes sociales como EvanRD.05, la única grasa que no hace daño. En todas nuestras plataformas digitales como Instagram, X, TikTok, Messenger, Facebook, WhatsApp, Telegram. En todas las plataformas que usted pueda conocer digital, allí nos va a encontrar hablando y predicando la palabra del Señor. Y el tema que tenemos hoy es un tema bastante sabroso, pero vamos a darle la oportunidad a nuestro pastor Jairo Pérez. Dios le bendiga de manera especial. Estamos aquí en tu programa Antibíblico. Siempre que nosotros vamos a hablar de la Biblia, tenemos que tener en cuenta lo más importante, qué es bíblico y qué no es bíblico. Por eso en su programa, el programa de hoy, vamos a estar hablando de una parte muy importante, que es la parte de los libros. ¿Por qué hubieron libros que fueron sacados y el canon decidió que hayan libros que hoy en día nosotros lo tenemos como libros que están fuera del canon y que no fueron revelación divina? Así que hoy es este tema para que podamos disfrutar de ciertos libros, como hay libros en la Biblia que ni mencionan el nombre de Dios, pero tienen una enseñanza en el cual estaremos hablando de ella. Así que mantente en sintonía con nosotros, porque en Antibíblico te vamos a enseñar lo que Dios sí anda buscando de ti. Bendiciones nuevamente por aquí, EvanRD.05. Señores, el tema de hoy vamos a hablar acerca de los libros canónicos, señores, y los libros apócrifos. El tema es libros canónicos y apócrifos. ¿Qué es un libro apócrifo? Bueno, son los libros que el canon no aprobó, que lo mantuvo fuera. No quiere decir que no sean libros que tengan fundamentos bíblicos y que mencionen a Dios, ni expresen la grandeza y los acontecimientos que sucedieron durante ese tiempo, que lo establecieron con fundamento y con responsabilidad. Y también los libros canónicos, que yo, sin ofender, le vamos a entrar de una vez en materia, sin ofender, yo creo que hubo una falta de respeto. Yo creo que introducir el libro de Esther, pidiendo que Dios, si estoy pecando con esto, me perdone, pero yo creo que introducir el libro de Esther en el canon antes que el libro de Enoch, para mí es una falta de respeto, porque es el único libro en la Biblia que no se menciona a Dios. Y si usted se va al libro de Enoch, allí usted va a encontrar un libro hablando sobre un despliegue de conocimiento magistral. Y estaba tocando un tema fuera del aire, detrás de cámara, con el pastor Jairo, y yo decía que el libro de Esther es uno de los libros que tiene muchas cuestionantes. O sea, yo como estudioso digo que el libro de Esther para mí tiene muchas cuestionantes. Número uno es que no menciona a Dios. ¿Por qué el libro de Esther no menciona a Dios? Esa es mi primera cuestionante. ¿Qué se quería lograr? ¿Qué se quería tratar de introducir con este libro? Número dos es que este libro tiene una similitud un poco feminista. Yo diría que ahí comienza con una segunda pincelada sobre el feminismo. ¿Y por qué? Bueno, luego le vamos a explicar por qué tengo esa perspectiva. Estoy analizando el libro de Esther y el libro de Enoch, señores, porque cuando yo estoy analizando algo, usted va a ver mucho contenido de este libro. En cada uno de mis programas usted va a ver que yo voy a dar una pincelada o una introducción sobre esto. Entonces, ese libro comienza allí, pero también en el huerto, digo que en el huerto fue donde pudimos ver un pequeño celaje de lo que es el feminismo, porque dice la Biblia que Dios da una sentencia cuando el hombre y la mujer pecan, que dice que sus deseos, o sea, los deseos de Eva iban a ser para su marido. Parece que Eva
tenía en su corazón ser semejante a Adán, tomar decisiones como Adán. O sea, quiero que las mujeres me entiendan, porque ahorita me quieren acabar en la red de pastor y no quiero que las mujeres me acaben, porque estoy tratando de explicar desde un punto de vista escritural, sin salirme de lo que es la palabra. ¿Y qué es la palabra deseo? Deseo es que tú quieres hacer algo por tu cuenta o que te delegaron una función y tú la vas a hacer. Adán tenía esta autoridad. Adán podía tomar decisiones sin tener que consultar a Dios. Y cuando dice la Biblia que los deseos de Eva iban a ser para su marido, yo creo que va más allá de los deseos sexuales. Creo que la palabra deseo no se enfoca solamente, el término deseo no se enfoca solamente en los ámbitos sexual, sino en todo lo que el individuo necesita, quiere y quiere lograr. Entonces, el libro de Esther, vuelvo y reitero, hago hincapié sobre esto, para mí fue una falta de respeto que el Cano no haya canonizado el libro de Not. Para mí fue una falta de respeto, porque nadie sabe de dónde salen los hijos de los hombres, esos gigantes. No, nadie sabe. Y el Génesis te da una pincelada en el 5, en el 4, en el 6 de Génesis, te da una pincelada sobre los hijos de No, los hijos de Not y esa gente. Y entonces no lo tenemos en el Cano, pero entonces el Cano permite que Judas mencione el libro de No. Entonces, son cosas que a mí me es como chocante, porque si yo no voy a permitir, es lo correcto, corrígame si no en los comentarios. Si yo no voy a permitir que a mi casa entre un ladrón, yo tampoco voy a permitir que ande rodeando en lo mío. Ni que se esté hablando en mi entorno de ese ladrón, porque él no va a entrar a mi casa. O sea, Judas no tenía la autorización. Entonces, creo que hubo una malicia, una manipulación por la gente del Cano, por lo que canonizaron los libros. Hubo una manipulación y hubo como cierta malicia, porque si tú me lo mencionas en Judas y tú revisas Judas y tú ves que el libro de No se menciona en el libro de Judas, entonces ¿por qué tú no me canonizaste el libro de No? Algo no cuadra. Y me canoniza un libro que Dios no está en su prioridad, no menciona a Dios por ninguna parte. O sea, explíqueme eso, pastor. Bien, algo que debemos tener en cuenta es que el libro de Esther fue un libro canonizado porque para los judíos simbolizaba una gran victoria. ¿Cómo así? Ejemplo, nosotros lo primero que tenemos que ver que Esther inicia en el año del gobierno del rey de Persia, Darío. Entonces, en base al que hubo un periodo de tiempo donde el pueblo perdió esa fuerza con el templo, Esther entra en ese accionar. Entonces ahí entra Mardoqueo, entre Esther y entra el rey de Persia. Entonces, Esther fue una vía para que el pueblo no sea destruido. Recordemos que en el año 538, Nabuzaradán, que era el capitán del ejército del general, era general del ejército de Nabucodonosor, Nabuzaradán destruyó la ciudad, se llevó todo. Ahora tenemos la oportunidad de un rey en Persia que está con una mujer que es de Jerusalén, que es de la ciudad. Sin embargo, nosotros tenemos que ver que desde que Esther y el mismo Mardoqueo vienen de la línea, que eso es lo que buscan los judíos. Los judíos se enfocan mucho en la línea mesiánica. Y la línea mesiánica es la misma línea donde viene Ra. Es la misma línea donde viene... Perdón que te interrumpa ahí. Tú me mencionas una línea mesiánica, entonces, y Eno, explícame, háblame. Lo que pasa es... Háblame de Eno. Eno no es una línea mesiánica. Lo que pasa es que Eno es un libro profético. Sí, pero tú no me has respondido a mi pregunta. Eno tiene... Yo te hice una pregunta porque tú me mencionas... Eno no viene de la línea mesiánica. Pero la línea mesiánica, te digo, ¿en qué arranca? ¿Y de quién es hijo? ¿Y de quién es hijo Zen? Eno es hijo de Zen. Eno tiene una raíz de una palabra.
Pero cuando hablamos de la línea mesiánica, hablamos de la línea de Judá. Ajá. Ejemplo, cuando los judíos se enfocan en la línea mesiánica, se enfocan en la palabra que le dio Isaac a Judá. A Judá se le dice, de ti saldrá Shilón. Génesis capítulo 48. Sí. De ti saldrá Shilón, que quiere decir el Mashiach. Entonces, desde ahí entonces comienza la visión de la línea mesiánica. Desde Abraham e Isaac. Y desde que se le dio la palabra a Judá. Entonces, ellos andan buscando, los judíos siempre buscan. Por eso es que todavía ellos dicen que no aceptan a Yeshua como el Mesías. ¿Por qué? Porque Yeshua no, María era de la línea de Benjamín. María no era de la descendencia de Judá. Pero ahí entonces entro yo, pastor, y discúlpeme. Entonces entro yo y le voy a refutar algo. Si María no es de la línea mesiánica, entonces ellos tienen razón. Porque, entonces, espérate. Ahora te voy a decir. Ellos tienen razón. Porque si Enoc no era línea mesiánica y María no era la línea mesiánica y Jesús nace por María, entonces Jesús no es Mesías. Explíqueme eso. Oye, ¿qué pasa? Mira, yo te hago esa pregunta, esa cuestionante. Yo te hago esa cuestionante basado a su comentario. Hay algo que nosotros tenemos que entender. Lo primero es, déjame quitarme esto. Lo primero es que cuando tú comienzas a buscar la línea mesiánica y te encuentran con un José es Ben David. Habla al pueblo. Bueno, José. Exacto. José. Habla al pueblo para que el pueblo fluya. José es Ben David. José es Ben David. José de la línea de Judá. José viene de la descendencia de Judá. Exacto. ¿Por qué a Jesús lo catalogaron como hijo de cuerno? Recuerde ese pastor que nosotros le estamos hablando de un pueblo grande pero te estoy hablando que no es judío. Usted tiene la oportunidad de hablar judío. Entonces, y todos los idiomas del mundo. Hábleme español, que aquí hasta medio haitiano somos. Mira aquí. José es de la línea de Judá, pero María no es de la línea de Judá. Ahora, hay algo en la cultura judía que es muy importante conocer, que es el misterio de lo que hizo Isaac con los dos hijos de José. O Jacob con los dos hijos de José. Jacob hizo el misterio de la adopción. El misterio de la adopción es cuando un padre adopta un hijo, inmediatamente ese hijo recibe de su descendencia, de la descendencia del linaje de ese padre, comienza a recibir lo que se llama la herencia de ese padre. Y la herencia tiene mucho que ver con linaje. En la cultura judía tiene mucho que ver con linaje, tiene mucho que ver con sangre y tiene mucho que ver con lo que el hombre va a recibir. Y tiene más que ver con el Orán Jabá. Cuando yo te hablo del Orán Jabá, te estoy hablando del gran día venidero. Entonces, cuando José tiene a Jesús, José lo que hace es que hace una adopción con Jesús. ¿Para qué? Para que Jesús sea del linaje. Ahora bien, si nos vamos a la realidad, Jesús, por eso muchos judíos todavía dicen, pero espérate, estamos esperando un hombre que tiene que ser del linaje de David. Y para ello Jesús tenía que nacer de un hombre que sea del linaje de David. Por eso recordemos, libro de Juan, en Juan capítulo 8 a Jesús le dicen, nosotros no somos esclavos. Y le dicen también, no somos hijos de fornicación. A Jesús le están diciendo en el buen dominicano, no somos hijos de un cuerno. Cuando le dicen a Jesús esa palabra en Juan capítulo 8, cuando Jesús escucha eso, dice, yo tengo un padre que es Abraham. Ahora bien, algo que yo quiero cuestionar, yo escucho muchos predicadores y dicen lo siguiente, que David era un hijo bastardo. Ahora viene mi cuestionante. ¿Cómo es posible si Israel es una descendencia virgen a tal punto que hasta los nazareos ni se podían cortar los cabellos? Si no, pregúntale a Sansón. ¿Por qué razón tú crees que Jesús nunca se cortó el cabello? Es porque era nazareo. Mi pregunta es mi cuestionante. Yo estoy aquí para aprender, pastor. Yo vine en modo esponja, señores. Óigame, yo vine en modo esponja hoy. Porque yo soy un hombre que me gusta mucho estudiar, pero también me gusta mucho absorber.
y absorber lo correcto. Entonces, cuando alguien está hablando, yo cuestiono lo que está hablando. Entonces, si David, según lo que predican muchos predicadores, era un bastardo. ¿Qué fue bastardo? Le voy a explicar a la audiencia. Que el papá tuvo ñangui fuera del matrimonio con otra mujer que no era la mamá de los demás hijos de David, de Isaí. Entonces, Isaí tuvo ñangui quizás con una cocinera, quizás con la que lavaba la ropa, o quizás con la que con la mucama, no sé con quién, pero ñangui, eso es lo que enseñan muchos predicadores por ahí. Entonces mi pregunta es, si Jesús es descendiente de David, entonces Jesús no es legítimamente un nazareo. Respóndame eso, pastor. Vamos arriba. Lo primero que hay que ver es, hay algo que nosotros no podemos perder de vista. Recordemos a Ra, la mesonera. Otros dicen Ra la ramera. No, Ra era mesonera. Ra no era ramera. Recordemos a Ra. Pero la Biblia de nosotros dice ramera. ¿Por qué ramera? Porque en el siglo V hubo una mala traducción con la palabra mesorá y la palabra mesodá. Mesodá quiere decir ramera y mesorá quiere decir mesonera. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos enseñarle a la gente? Porque el tema es antibíblico. Oiga esto. Es lo que yo siempre le he dicho a la gente que andan predicando por ahí. Siempre. Señores, hay cosas que usted tiene que limitarse a enseñarla en un mensaje si usted no va a enseñar. Una predicación no es lo mismo que una enseñanza. Porque ahora mismo lo que estamos haciendo el pastor y yo, perdón que le estoy interrumpiendo mucho, pastor, pero como el tema se llama antibíblico, tengo que aclarar ciertos puntos para que la gente esté claro. Hay gente que no quiere mencionar a Jehová. Ande dice Jesús, quiere mencionar a Jehová. Ande dice Jehová, quiere mencionar a Jesús. Míreme, estamos mal. Porque usted tiene que decir lo que dice ahí. Ahora bien, a nosotros nos enseñaron que era una ramera. Y usted busca en todas las Biblias traducidas del original al español, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, los protagonistas de esto fueron los que dijeron que era una ramera. ¿Cómo usted y yo ahora podemos enseñarle a la audiencia que no era una ramera? ¿Cómo ahora yo puedo venir a decir a la gente que Ra era una mesera? Cuando la Biblia nos enseñaron a nosotros desde los 5 años que era una ramera. O sea, son temas. Y yo no estoy en contra de lo que el pastor dice. Es así. Pero el problema es que hoy en día, el programa anterior dijimos que alguien por ahí fue un poco atrevido y yo con esa palabra como que fui yo que la dije. Y él dijo que nosotros hemos tenido líderes brutos que enseñaron a otra gente la misma bruteza que le enseñaron sus líderes. O sea, ¿cómo usted ahora, pastor, podemos sacarle ese problema que tenemos dentro de la iglesia? Porque hay una ramera que no era ramera, que era mesera y que la mesera era una ramera. Desenvuélveme esa tripa. Bien, mira. Lo primero que hay que saber es que los masoretas, cuando escribieron, los masoretas fue un grupo de judíos. Entre ellos había un grupo que era sefardí. Este grupo de judíos, sefardí, decidieron darle consonante a la Biblia o a las letras hebreas. ¿Por qué? Porque habían papiros hebreos que estos papiros todavía no se sabían interpretar de la manera correcta. Como esta gente eran unos maestros y se habían dedicado a la interpretación de las escrituras, lo que hicieron fue que comenzaron a buscar consonante, darle letra, darle fuerza, darle el valor a cada letra y buscar las palabras que vayan de acorde con la letra. Entonces, cuando ellos decidieron, traliteraron en hebreo la palabra hebrea o las letras hebreas y buscaron consonante a la palabra ramera que aparece en el libro de Jueces. La palabra ramera ahí no aparece específicamente, Josué, no aparece específicamente con esa palabra, sino la palabra mesorá, que la palabra mesorá es una palabra que significa una mujer que cuida un mesón. Pero la palabra ramera tiene una conexión con la misma palabra mesorá. Mesorá, ramera es mesojé con E. Y mesonera es con A. Entonces, una letra
o una sola letra cambió todo el sentido de la palabra. Entonces, por eso cuando yo te digo que David viene de ese linaje, del linaje de Ra, aquella mesonera, que otros la interpretan como la ramera. Es más, vamos a poner que sea. Pero está bien, pastor, lo que yo quiero que usted me diga. Yo estoy de acuerdo con lo que si usted va a la Biblia, te dará cuenta que Ra no era ramera. Pero que, óyeme, pero que yo te estoy diciendo, escúchame, yo no estoy diciendo que estoy en contra de lo que tú estás diciendo. Es que como ahora nosotros podemos, por la palabra, porque, Jairo, tú tienes una Biblia en la mano que no dice nada de eso que estamos enseñando aquí. Yo te lo busco por la Biblia, que Ra no era ramera. Pero escúchame, pero espérate. La Biblia te lo especifica. Lo que pasa es que a veces nosotros no leemos con entendimiento. Pero dice ramera la Biblia. Pero yo te especifico que no era ramera. Pero está bien, que tú me digas que no era ramera, yo lo entiendo, pero nuestra Biblia dice ramera. Porque hubo una letra que se interpoló. Oh. Esa interpolación de esa letra, esa interpolación lo que hace es cambiar el sentido de la palabra. Pero la Biblia te muestra que Ra tenía un mesón. ¿Y quiénes fueron esos abusadores que hicieron eso? Por eso te estoy diciendo. Los masoretas, que fueron un grupo de judíos. ¿Y hay descendencia de esa gente todavía? Los masoretas. Ejemplo, nosotros tenemos muchas palabras o confusiones. Es para yo ver si yo puedo conseguir a alguien que mande una bomba nuclear pan de ellos. Mira aquí. Entonces, estamos en el libro de Esther. Yo te estoy hablando del libro de Esther, que el libro de Esther fue canonizado. ¿Por qué? Porque Esther fue un libro que representa para Israel la gloria de una liberación. La gloria de que el pueblo iba a ser destruido. Pero pastor, pero está bien. Entonces, pero entonces el libro de No te da un desglose. Pero ahora te voy a hablar de lo que es la eternidad. El libro de No te da un desglose, pastor. Míreme, señores. Yo le ofrezco, mire, en vez de usted estar viendo Tito y está viendo cosas raras, películas para adultos, ¿no es verdad? Váyase a Google y ponga el libro de Not y compárelo con la Biblia. Descargue el PDF. Sí, porque hay gente que quiere estar persona con un solo dedo. Yo hablo claro y directo y conciso. Si usted quiere, me quiere. Si usted quiere, no me quiere. Yo no como con que usted me quiera. Ahora yo le tengo que decir lo que dice la Biblia. El libro de Noé es uno de los libros más completos. Uno de los libros más completos que habla de lo sucedido entre Dios y los ángeles. No hay un libro que hable más claro que el libro de Noé sobre eso. Lo que pasa es que no era un profeta. Hay un tema, pero ¿y qué era David? Pero un profeta. ¿Y qué era David? Un profeta. ¿Y qué era Elías? Profeta. Esto se me está contradiciendo como que algo que no me cuadra, pastor. Pero que te voy a explicar. ¿Por qué el libro de no fue canonizado? Vamos a ver por qué fue. En el año 70. Vamos a ver. En el año 70, después de la destrucción del templo, después del general Tito destruir el templo y acabar con todo. ¿Tito Martínez? No. El general Tito, que era el emperador. El emperador Domiciano tenía un general que era su hijo, que era Tito. Tito destruyó el templo, destruyó todo y quiso acabar con todo lo que tenía que ver con pensamiento hebreo, con pensamiento judío. Se quería quedar con todo. ¿Por qué? Porque Tito fue influenciado por un grupo, escuche esto, que esto es muy fuerte, por un grupo que tenía el pensamiento que hablaba la semana antepasada, neoplatónicos. El pensamiento neoplatónico quería imperar y ese grupo entró a la iglesia, que Pablo comienza a pelear mucho con ese grupo. Que la Biblia dice que eran de nosotros muchos de ellos, pero no estaban con nosotros. Entonces, cuando este movimiento entra, quiere tener hacen un canon en Yane. El canon en Yane fue un canon de rabino. En este canon de rabino estaba Gamaliel II, estaba Johanán, Baal Eliasar, estaban un grupo, estaba el padre del Rabí Aguiba, que estaba ahí. Y cada uno de estos maestros lo que decidieron fue tomar el libro de No, y tenerlo como un libro de profético y no canonizarlo. Yo te voy a dar un dato más importante, porque estamos dando mucha vuelta en esto. Mire, pastor, es una falta de respeto tan fuerte por Roma, por lo que canonizaron a eso. Mire por qué. La gente canonizaron, los católicos, voy a hablar claro, me voy directo a una religión específica,
Porque el pastor como que no quiere tocar eso. Parece como que el pastor tiene alguna herencia en la iglesia católica. No, porque la iglesia católica lo que hizo fue en el año 330, lo que hizo fue ¿tú estás claro? Todos los libros que tenían que ver con el pensamiento judío, ellos querían apartarlo. Pero metieron eclesiásticos, metieron macabeos, metieron a Yudí, metieron un viaje de gente ahí que no simbolizan nada para la salvación cristiana. Y les voy a dar un dato: esos tres, Macabeo, Yudí, eclesiástico, entre otros libros que fueron 5, 6 libros. La Biblia católica tiene 72 libros, señor. 72 libros, la católica. Todo el que es católico sabe de qué yo estoy hablando. Y nosotros tenemos 66 libros. Desde ahí imparte el primer desorden. Pero ¿por qué tenemos 66 libros? Que ahí es que está. Espérate. Entonces de ahí parte el primer desorden. Entonces, un libro que es tan apócrifo, pero tan apócrifo, que la iglesia católica decide meterlo entre sus libros. Lo canonizó porque ellos tienen un monopolio. Yo hablo claro. Los católicos tienen un monopolio con el evangelio. Y por eso es que yo digo que los cristianos de este siglo no son cristianos, son católicos. ¿Por qué son católicos? Porque nosotros tenemos la misma costumbre, tenemos los mismos hábitos y tenemos el mismo formato para ejercer todo. Leemos la Biblia en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Cobramos diezmo basado en Malaquías 3:10. Bautizamos según Mateo 28. Todo eso es apócrifo y lo seguimos practicando dentro del cristianismo. Y lo que me molesta es que los que más practican eso son los que más estudian. Los que más conocen el hebreo, los que más conocen el arameo, los que más conocen el egipto, los que más conocen aquello. Pero realmente no vale eso si usted no aplica la Biblia como debe de ser. El problema aquí es que hay libros que sí deberían de estar canonizados. Y Roma, Canción de Reina, Cipriano de Barra, todos los que tuvieron que ver con eso, para mí le faltaron el respeto al libro de Enoc. Y nadie va a sacarme de esa perspectiva que yo tengo. Para mí, Esther, no simboliza nada en cuanto a la salvación de un pueblo. Oye, ¿qué es lo que pasa? Para ti, Esther no simboliza nada, pero para Israel sí. Ejemplo, cuando tú estudias Macabeo, te darás cuenta que en Macabeo capítulo 7, primera de Macabeo capítulo 7, te habla de una mujer que tuvo 7 hijos. Y esos 7 hijos fueron muertos por causa del pueblo. Y ella los sacrificó, sus hijos. Es como yo hablar de Juan Pablo Duarte, que sacrificó su familia y todo lo que tenía por causa de este pueblo. Entonces, es lo mismo con Esther. Esther sacrificó todo lo que ella tenía por causa de ese pueblo. Entonces, ese pueblo la tenía que tener en alta estima. Ahora bien, Enoc fue un profeta que habló de los acontecimientos del futuro. ¿Qué es lo que pasa con Enoc? Que Enoc fue sacado. Pero Daniel habló de los acontecimientos del futuro, pastor. Daniel fue tan profundo que Daniel habló de los teléfonos que tú estás usando hoy, de los micrófonos que el productor de este programa está usando hoy, de la luz. Pero ¿y por qué entonces metemos a Daniel, que habló de eso, y no metemos a Enoc? Ahí que está mi problema. ¿Por qué? Porque el libro... Y usted no me aclaró el por qué, y el por qué, y pero yo te lo estoy diciendo. Pero yo te lo estoy diciendo. La audiencia está turbada. Tú tienes la audiencia turbada. Pero déjame aclararte porque tú no me dejas que aclare. Dale. Te decía que el libro de Enoc, los rabinos sí lo tenían como un libro fidedigno. Sin embargo, cuando viene la iglesia en el año 330 por Constantino, la iglesia dice... Habla claro los católicos, habla claro el catolicismo. Escucha bien. La iglesia católica lo que hace es... Eso es lo que tú tienes que decir. No podemos tener este libro. ¿Te está pasando un peso por abajo? Dime. Jerónimo con la Vulgata, él cuenta que todos los escritos que él encontró en hebreo estaban escritos en hebreo. Es más, el libro de Mateo, que fue escrito en hebreo, todos los escritos que él encontró, dijo, espérate, esto hay que transliterarlo. Y se le hizo muy difícil después de 20 años en Israel tratando de transliterar. Entonces el libro de Enoc era un libro que tenía un pensamiento demasiado abierto. ¿Qué decidieron? No tenerlo en el canon. El canon de Dor, después, en el año 175, decidió decir que el libro de Enoc era un libro que no necesitaba ni que se hablara en medio del pueblo, el canon de Dor. ¿Por qué en Dor se decidió eso? Porque Enoc tenía una conexión con todo lo que era la Biblia. Escucha esto.
Enoc conecta con la Biblia completa. Enoc conecta con Génesis, conecta con Apocalipsis. Enoc tiene una conexión desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque no fue un profeta futurista. Enoc vio cosas que ninguno vieron. Entonces, ¿por qué no se canonizó Enoc? Porque la Iglesia Católica dijo que era un libro que tenía mucho pensamiento judío. ¿Y quién es la Iglesia Católica para decir lo que es esto, lo que no es aquello? ¿Quién es la Iglesia Católica? Miren lo que le voy a decir a ustedes, romanos, apostólicos, católicos. Oiga lo que le voy a decir. Si hoy en día el evangelio está distorsionado, es gracias a todas las... Y yo no estoy en contra. Mire, yo conozco amigos católicos, mírame, que para mí, mira, mi respeto. Tienen una enseñanza, una postura, pero los responsables de hacer que el libro de no estuviera introducido, hayan sido ustedes. Ustedes se pasaron. Óyeme, se pasaron. Abusaron. Desprestigiaron el conocimiento que tenía ese hombre ahí. Porque lamentablemente no hay nada oculto. Cierro con esto, yo cierro con esto. No hay nada oculto que no salga a la luz. Ustedes quisieron sacar el no, pero lamentablemente el caso siempre va a haber un remanente. Y hello, tengo buena noticia. Hay andenos regados en San Google. Ahí está Google, San Google, dándole view a no. Cuando ustedes lo descanonizaron, se pasaron. Entonces, pusieron un huevo de dinosaurio fusionado con avestruz. Te voy a arreglar ese punto también. En el año 75, el concilio otra vez en Llanes, donde estaban los rabinos de aquel entonces, que no querían perder la fuente rabínica, el movimiento rabínico, es más, los fariseos y parte de los saduceos. En el año 75, ya con esto terminamos, el libro de no todavía estaba en el aire. ¿Por qué? Porque lo que se estaba buscando era aplastar de la mente del movimiento nazarita, que después, escuchen aquí esto que le voy a decir, la gran mentira que se inventó en el año 134. Los católicos, la mentira, exacto, la gran mentira. Escucha aquí, la gran mentira que a la iglesia se le llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Eso es mentira. En el año 75 todavía la palabra cristiano no existía. La palabra cristiano nace en el año 300. Era el movimiento de Yeshua, se llamaba el movimiento nazarita porque Jesús era de Nazaret. Y a ese movimiento, el grupo de judíos de aquel movimiento que estaba en contra de ellos, que Pablo luchó mucho con ellos, que nosotros cuando vemos la Biblia vemos una lucha de Pablo con ellos. Ese movimiento decidió mantener ciertos libros a escondida, y entre ellos estaba el libro de no. Y el libro de no fue canonizado por ellos, porque ellos dijeron, este libro no pertenece a nosotros, porque tiene fuente y tiene raíz solamente que nada más nosotros la podemos descubrir por todos los códigos que contenía el libro de no. Así que por eso fue que en el año 75 ese movimiento decidió apartar el libro de no. Y hasta aquí cierro. Y en el año 133, la Iglesia Católica, sabiendo que el libro de no tenía muchos pensamientos que a los judíos les convenían mucho, dijeron, tampoco nosotros lo vamos a poner en el canal. Quemaron los papiros originales. Trataron de quemar no, pero no, ya ustedes saben, se les zapateó no y San Google lo agarró. Noticias les tengo. Ustedes tienen un huevo que se empolló y tiró un muchacho a la calle. Recójanse que no está regado. Esto es antibíblico. Bless Radio 97.1.